Noche de San Juan. Antigua Nacional 1. Kilómetro 96. Arcén derecho. Puerto de Somosierra. Un viejo camión cisterna Volvo F12 matrícula de Murcia se ha estrellado. Los bomberos y protección civil intentan abrir la cabina. Al amanecer se hallan los cuerpos sin vida de Andrés Martínez y Carmen Gómez. Desde un pequeño pueblo de Murcia llega una llamada que hiela la sangre de los presentes. Había un tercer pasajero, un muchacho de 9 años, hijo del matrimonio y que viajaba en el asiento central. A partir de ese instante, Juan Pedro Martínez Gómez se convierte en el niño de Somosierra. Juan Pedro Martínez Gómez tenía 10 años y desapareció casi como si el aire lo disolviese. Aquella noche de San Juan, en lo más alto del puerto de Somosierra, no es un caso cualquiera. Es una historia muy distinta a las demás. Desapareció radicalmente, en el espacio tan angosto de una cabina de camión herméticamente cerrada. Hay un montón de enigmas en torno a este caso y a otros muchos casos que podríamos llamarles desapariciones extremas, insólitas, cuando llegan a un nivel en el que la Guardia Civil, la policía incluso, se siente sorprendida ante los hechos. Juan Pedro Martínez no dejó una sola huella, una gota de sangre, un solo cabello, absolutamente nada dentro de la cabina del camión Volvo F12. Y veremos hoy en esta investigación que reabrimos de nuevo cómo hubo gente que siguió todo aquel viaje, un viaje que empezaba en Murcia, esa noche de 1986, muy cerquita de una pedanía llamada Los Cánovas, y que iba a terminar, felizmente, en Bilbao. Un camión cisterna lleno de ácido sulfúrico Oleum 96%, y Andrés Martínez y Carmen Gómez, el camionero, ella la madre de Juan Pedro. Juan Pedro tenía un viejo sueño. Había aprobado el curso de EGB y quería ver las vacas pastando en el monte. Él nunca lo había visto en Murcia. Aprovechando ese viaje hacia Bilbao, un viaje largo, un viaje cansino, se decidió a tomar parte. Su padre lo acomodó y durante varios tramos importantes, las Pedroñeras en Cuenca, la Venta del Olivo, e incluso un poquito antes del puerto de Somosierra, la familia Martínez Gómez para su viejo Volvo F12, consume ciertos productos, leche, una mayonesa, es decir, deja un rastro de que eran 3 las personas que iban en ese vehículo. Al ascender por ese puerto de Somosierra, quizá muchos recuerden la tortuosa Nacional 1 antiguamente, ocurre algo que nadie hasta hoy, 15 años después, ha logrado saber qué es. Una serie de curvas y ese camión con otros vehículos se estrella. Unos minutos después, Protección Civil, al mando de don Rafael Noja, llegan al lugar de los hechos. La cabina está herméticamente cerrada y los 2 cuerpos del camionero y su mujer yacen sin un rastro de vida. Una llamada produce realmente miedo en todas las personas que están allí. Había un tercer pasajero, Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Yo quiero agradecer personalmente, hoy en Milenio 3, en este nuestro tercer programa, en esta tercera investigación en vivo, la presencia de una persona que es María Legaz Jiménez. Es la abuela de Juan Pedro Martínez. Y nos hace ilusión que esté con nosotros porque desde luego desde aquí lo que queremos es volver a hablar del tema. Que cientos de miles de personas vuelvan a saber de esta historia que no se puede olvidar. Doña María Legaz, buenas noches. Buenas noches. Sabemos que estará emocionada, que recordar esta historia mucho. es tremendo. Pero vamos a hacer un esfuerzo, doña María, vamos a hacer un esfuerzo porque lo que queremos todos, aquí como periodistas en Milenio 3, yo personalmente, Iker Jiménez, lo deseo con todo mi corazón, es que algún día sepamos algo de Juan Pedro. Aquella noche, Ojalá. doña María, aquella noche Hable un poquito más fuerte que no se oye bien. Claro que sí. Vamos a ver si nuestros técnicos pueden poner a doña María un poquito más fuerte el retorno. Doña María, le decía que aquella noche hay una noticia tremenda. El camión se ha estrellado. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes llaman allí? ¿Cómo se enteran de la tragedia?
Y a otro día por la mañana fue cuando tuvimos la noticia de que el camión se había estrellado. Mire usted, yo no me enteré desde que nos lleguemos allí al sitio. La Guardia Civil y todo el mundo ignoraba de que él fuera en el accidente porque allí no estaba, el niño no estaba. Claro, hasta ese momento, doña María, Él sí que iba con su padre y su madre. él iba además, según parece, en la mitad, entre ellos dos, en la cabina del camión. Él iba con ellos en la cabina del camión. ¿Y qué? Él no se pudo quedar en ningún familiar ni amigos que la Guardia Civil sospechaba. Y aquí hasta vinieron a investigarnos a nosotros porque no creían en ello, creían que estaba, lo teníamos aquí recogido. Ojalá. Ojalá. La verdad es que, doña María, se llegó a intentar decir muchas explicaciones que luego han quedado en nada. Por ejemplo, luego veremos cómo eso se supo que no era así. El ácido que llevaba el camión, algunos le llegaron a decir a ustedes incluso que podía haber sido el ácido, ¿se acuerda, verdad? Sí, sí. Pero todo aquello no fue Pero así. aquello quedó desmentido porque era imposible. El niño que tenía ya, le faltaban 2 meses para los 10 años, era muy mayor y estaba muy grande, muy desarrollado. Algo hubiera quedado, que tantos análisis que hicieron y todo, y no pudieron encontrar nada. Doña María, en este tiempo tan largo, que sabemos que es largo y es sufrido, y aquí como periodistas, lo repito, queremos que se vuelva a hablar del tema y que cualquier persona, por favor, si sabe algo, si ha escuchado algo, si puede saber parte de la verdad, nos llame aquí a la cadena SER. Doña María, la cuestión es que en este tiempo, ¿qué esperanzas tienen? Absolutamente nada. Nada. Hemos investigado mucho, no la Guardia Civil, porque la Guardia Civil ha sido quien menos ha investigado. ¿Ustedes? La familia hemos investigado mucho, y la banea aquella que llegó al accidente, nadie ha sido capaz de poderla localizar. Porque es una cosa muy importante, doña María. Parece ser, en esta historia tan extraña, que algunos testigos ven una furgoneta Banet blanca, que en un momento dado... Con una pareja, no sé si decía que era matrimonio, con acento extranjero. Él ya, la mujer, el muchacho que estaba en el accidente, que llegó también al accidente, que era camionero, dice que la encontraba una mujer muy rara, que él lo hubiera reconocido entre medio de muchas personas. Sí, en cambio, no se ha sabido ni medio. No se ha sabido nada, doña María, y parece ser... Estamos igual que el primer día. Igual que aquella noche de San Juan del año 86. Doña María, parece ser, según cuentan algunos testimonios, luego ahondaremos en la historia, que hay 2 personas, incluso algunos dicen con batas blancas y aspecto extraño, que se bajan y se acercan al camión. Pero en estos 15 años no ha habido una sola respuesta. ¿Ha habido gente que ha dicho que ha visto a Juan Pedro en algún sitio? ¿Les ha llegado a ustedes alguna información a ese respecto? Los videntes. Los videntes. Ya sabe usted lo que pasa. Pues sí, desgraciadamente Yo sabemos lo que creía, pasa. Pero yo ahora ya no creo en nada. En nada, no creo más que en el milagro que Dios pueda hacer. Videntes que se acercaban a ustedes, doña María, para intentar decir que sabían dónde estaba Juan Pedro. En la mano parecía que estaba, pero eso quedaba en nada absolutamente. Doña María, como decíamos, incluso hubo personas en un momento dado que intentaron colaborar. Fueron miles de personas, entre civiles, policías, Guardia Civil, los que buscaron a Juan Pedro. Le aseguro que en nuestro ánimo está que Juan Pedro aparezca. Y es más, aquí vamos a dar una dirección. Yo así lo espero. Vamos a dar una dirección. Tengo el ánimo que no han parecido muerto. En algún lado tiene que estar vivo. ¿Usted cree que tiene que estar vivo en algún sitio, creo verdad? Que tiene que estar vivo. Que tarde o temprano tiene que venir. Doña María, simplemente queríamos saber su testimonio. Es fundamental que este programa empezase con la historia de la propia familia de Juan Pedro Martínez Gómez y de las personas como la abuela, como doña María Legal Jiménez, que fue la que llamó y la que dijo hay un tercer pasajero. Y luego hay un montón de enigmas en torno a esta historia. Le aseguro que todo el equipo que estamos aquí de Milenio 3 vamos a hacer lo posible, al menos por difundir esta historia, al menos porque se sepa algo más. Si ustedes saben algo de Juan Pedro Martínez Gómez o del tema que íbamos a hablar o de las personas que iban a salir aquí en Milenio 3, no lo duden, tenemos un correo electrónico, estamos recibiendo centenares de mails. En este caso, no solo queremos temas, no solo queremos sugerencias, queremos vuestra ayuda, sinceramente. milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Sabemos que en estos primeros 15 minutos todo el pueblo de Los Cánovas, esa pedanía murciana, nos escuchaba muchísima gente y estamos con ellos. Esa pedanía donde todavía hay un sepulcro vacío al que nunca le faltan las flores, esperando que algún día, vivo o muerto, vuelva Juan Pedro Martínez Gómez.
el niño de Somosierra, el niño del enigma, aparentemente disuelto en el aire. Ahora empezamos y reabrimos esta investigación. Tenemos en nuestro estudio, en el estudio 1 de la cadena SER, lo repito una vez más, con un ambiente tenue, porque estos temas a veces, bueno, pues son casi detectivescos, ¿verdad? A dos protagonistas importantes, dos personas que nos van a ayudar a investigar. Nos van a ayudar a hacer esta investigación en vivo porque todavía quedan muchas respuestas sobre este tema. El niño de Somosierra, que simplemente es un caso más. Hay unos cuantos, hay un puñado de lo que llamaríamos desapariciones extremas y hoy vamos a intentar hablar de ellas. Vamos ya con nuestros invitados. Rafael Noja, jefe de Protección Civil de la Comunidad de Madrid en 1986. Ordenó las primeras medidas de urgencia en el accidente de Somosierra. Don Rafael Noja es una persona que yo tuve el placer de entrevistar en varias ocasiones, investigando este asunto, siguiendo la pista del niño de Somosierra. Hoy es director del gabinete del delegado de Gobierno de Madrid. Don Rafael Noja, muchas gracias por responder a la llamada de Milenio 3. Encantado, mucho gusto. Rafael, estamos aquí escuchando atentamente en el estudio. Usted fue la primera persona, la primera autoridad que junto con el juez de paz llega al lugar. ¿Qué se encuentra en aquella escena en Somosierra, aquella noche de San Juan, Rafael? Bien, allí se había producido una colisión de 5 camiones en el kilómetro 94, exactamente en Somosierra, y como resultado de este accidente, pues perecieron el conductor del camión, don Andrés Martínez, y doña Carmen Gómez. El siniestro, pues bueno, se produjo al parecer por la rotura de los frenos del vehículo de matrícula de Murcia. Este camión era un camión de mercancías peligrosas, transportaba 20.000 litros de óleo, es decir, ácido sulfúrico, que al volcar la cisterna pues empezó a extender pues unos 10.000 litros y al tomar el cauce de un pequeño arroyo que llevaba al río Duratón en la provincia de Segovia, teníamos miedo de que pudiese contaminarlo. Entonces las acciones que se tomaron inmediatamente fue a través de la Guardia Civil de los puestos de Rodegor de Buitrago, que fueron los que llamaron inmediatamente a los servicios de bomberos de la Comunidad de Madrid. Se neutralizó la salida del líquido con una contención de arena para que esta materia no llegara al río. La circulación, recuerdo que fue desviada por la carretera Comalcar 110 y bueno, en aquel momento inmediatamente se dio la notificación a los servicios de protección civil de Segovia para que se supiera cómo estaba la actuación. En un momento, don Rafael, que surge la noticia, que imagino que se quedan todos helados porque hay un tercer pasajero y no está, ¿no? Evidentemente. El tercer pasajero, lo primero que nos hace es dudar que nosotros no lo encontramos allí. Había unos zapatos y un jersey de un niño pequeño, esto no cabe duda, que iba en la cabina del camión. Pero ese pasajero nunca lo vimos y yo estuve desde los primeros momentos allí. Ni un rastro, nada. Dígame, perdón. Le decía don Rafael que aquí el gran enigma es que es un espacio que no es la calle, que no es un monte, que es una cabina de camión y no había absolutamente nada. Nada, en absoluto. Es más, cuando el camión se levanta y se ve, bueno, al matrimonio que incluso le había afectado pues la cara y parte de los brazos, el óleum, porque es un ácido sulfúrico, es corrosivo, allí no vimos en absoluto al niño. ¿Y qué teoría, don Rafael, en una persona que como usted ha visto por su trabajo, en aquella época como jefe de protección civil, todo tipo de accidentes? Yo sé que usted, al menos cuando yo la entrevisté, me acuerdo perfectamente que este caso impresiona, queda con el enigma. ¿Qué llega a pensar en aquel momento, cuando empiezan las investigaciones? ¿Dónde está ese niño? ¿Cómo no puede haber dejado un solo rastro en el camión? Bueno, pusimos una operación en marcha fuerte, es decir, con helicópteros de la Guardia Civil y motocicletas, se peinó la zona en un área de 30 kilómetros, por si el niño hubiera sido despedido por el impacto del camión. No se tuvieron resultados positivos. La segunda fue, por las entidades actuantes en el accidente, se rastreó la zona sin resultado. Y luego hubo una tercera que fue voluntariamente del maestro del municipio de Somosierra, que conocía muy bien la zona. Con los niños del colegio rastrearon, pues bueno, toda la zona durante 15 o 20 días, árboles, matorrales, casas, etcétera, y no se encontró. Hombre, si usted me pregunta a mí cuál es mi teoría, hipótesis ha habido muchas, no cabe la menor duda.
Pero, bueno, partimos de un hecho que para mí es aplicar el sentido común. Los abuelos del niño dijeron haber despedido al nieto que se marchaba en el camión siniestrado junto a sus padres. En el lugar del siniestro, el niño no estaba. Había pues unos calcetines y ropa del niño en la cabina del camión. El camión detectaba en el tacógrafo que había parado 3 veces en el camino. Luego entonces entiendo que el niño, de ir en el camión, que no lo sé, se quedó en el camino. Pero claro, esto es una teoría mía aplicando sentido común, nada más. De todas formas, Rafael, hay otra parte de la historia extraña. Hay algunos testimonios que hablan de esos 2 individuos casi vestidos como médicos que en un primer momento rastrean en la zona una furgoneta. ¿Se supo algo más certero de qué pudo pasar en aquellos minutos en el puerto de Somosierra o nada? No, mire usted, yo eso no lo vi. Eso no lo vi. La prueba es que inmediatamente cuando ocurre una cosa de esta, lo primero que llegan es la Guardia Civil. La Guardia Civil acordona la zona y ahí no entra absolutamente nadie. Esto no cabe duda. Teniendo en cuenta además que el puesto está cercano a Somosierra, el puesto de la Guardia Civil. Entonces, esa fue una hipótesis que salió, pues bueno, 3 o 4 días después, pero que yo incluso, bueno, pues hablé con alguna persona a ver si conocía el tema y no he visto a nadie que eso me lo haya ratificado. Don Rafael, por último, ¿es la desaparición más extraña o con lo que uno se queda como, ¿cómo decirlo?, a nivel oficial más apurado porque no se ha vuelto a saber nada, no se tiene hipótesis de nada? Hombre, efectivamente. En mi caso, que he tenido, estando yo en protección civil, he tenido casos fuertes, verdaderamente este es el que más me afecta, porque hombre, los otros han sido caídas de aviones y tal, que todos eran muertos. En este caso me deja verdaderamente perplejo que no se sepa nada. La prueba es que el caso, que yo sepa, no está cerrado. Entonces, me deja insatisfecho, no cabe la menor duda. Me hubiera gustado de que este caso estuviera ya resuelto. Don Rafael, pues ha sido un verdadero placer, simplemente queríamos tener su testimonio, importantísimo además, la primera autoridad que llega al lugar. Volveremos a contar con usted para este tipo de casos sin resolver y realmente ha sido un placer poder escuchar su testimonio, sus pruebas y sus datos. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. El caso del niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez Gómez, aparentemente absolvido por la nada. Oíamos a Rafael Noja y a las autoridades investigadoras y, bueno, un caso sin parangón. Vamos a analizarlo hoy, esta noche, en este estudio, con nuestros expertos. José María Seara, portavoz de la Policía Nacional, experto y encargado de las investigaciones sobre desapariciones ocurridas en España. Don José María Seara, ante todo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el estudio en Milenio 3. Gracias a ustedes. Yo vi que tomaba notas, que con su oficio, evidentemente, y con el alma de investigadores que tenemos todos. ¿Qué le sugiere esta historia? ¿Cómo se queda? Imagino que la recuerda perfectamente, ¿no? Sí, la recuerdo. Al principio quiero hacer constar que esta es una historia o un hecho, o un suceso que tuvo competencia desde el primer momento la Guardia Civil por el lugar donde se produjo, en el puerto de Somosierra, y por el territorio, por sus propias competencias. En cualquier caso, es un auténtico enigma, un misterio, es uno de los casos más difíciles que yo he conocido, por una serie de variables o hipótesis que se pueden manejar en la investigación y que al final no puede cerrarse el círculo que podríamos denominar concéntrico respecto a todas las investigaciones practicadas, porque en suma los padres que fueron en última instancia o que serían en última instancia los que pudieran dar una serie de datos para resolver este caso, o por lo menos para buscar cuál era el móvil de la desaparición de este niño, por qué se produjo, pues tampoco pueden aportar nada ya que fallecieron en el accidente. Entonces constituye un auténtico misterio y yo simplemente puedo hablar desde mi conocimiento superficial del tema y desde lo que he escuchado y de lo que he visto a través del banco de datos que maneja la Dirección General de la Policía a través del grupo de desaparecidos. Hay varias hipótesis, como aquí se han apuntado algunas. El niño, si realmente llegó hasta el lugar donde se produjo ese lamentable accidente en Somosierra en el camión, viajaba en el camión en ese momento, si pudo salir del camión, si se perdió en esa zona montañosa escarpada, donde al parecer no, o en un plano muy limítrofe había animales sueltos, como pudieran ser
animales dañinos, semisalvajes, si abandonó el lugar en busca de ayuda, si realmente tuvo lugar la presencia de esa pareja, presumiblemente de extranjeros, que habría que determinar la nacionalidad de los ocupantes de ese coche, si se realizaron esas paradas, y luego realmente todo ello se van analizando unas hipótesis, una comprobación de resultados de datos, hasta llegar a una tesis o a un análisis de lo que ha podido suceder. Yo francamente repito, aunque esto lo conozco superficialmente, pues es algo que no cuadra. Lo que está mencionando José María, y quizás es que no es normal, es decir, usted ha investigado en muchísimos casos sobre desapariciones, pero este se sale un poco de la norma, como hay otros, porque tampoco es tan raro desaparecer en un lugar como es la cabina de un camión, si es que estaba allí. Luego veremos testimonios de gente que lo vio a apenas 100 metros, el niño montado en el camión, como es el caso de las personas de las gasolineras, que vamos a tener aquí los cortes de ellos. Pero en el mundo de las desapariciones este caso no es lo típico, no es lo normal. Se suelen resolver la mayoría de desapariciones, se suele encontrar el cadáver, don José María. Pues en un 98-99% sí, solo hay un 1 por 1000 de las que denominamos desapariciones inquietantes. Esas desapariciones que tardan años y años sin que la víctima del delito o la víctima de un hecho fortuito, de un accidente o de una catástrofe, pues no aparezca, pero normalmente suelen aparecer de tarde o temprano, casi todo, sobre todo cuando se trata de adolescentes o menores. Este es un caso, repito, muy peculiar y muy complejo, y que yo no me atrevo tampoco a pronunciarme realmente sobre todas estas hipótesis que se han formulado y sobre una investigación concreta, ya es decir, una solución a todos estos tipos de enigmas, ¿no?, a este tipo de misterios. Javier Sierra nos acompaña, nuestro colaborador habitual, periodista, investigador de estos temas, ha seguido muchos casos también de desapariciones desde el punto de vista periodístico, y como es mi caso, siempre, de formación profesional, te queda realmente con casos como estos. No es el único, ¿verdad?, en España el caso del niño de Somosierra. Hubo, lo decía ahora, casos como el del niño pintor, ¿no? Exactamente, sí, hay una pequeña estadística de casos, tanto en España como en otros países, que quedan siempre sin resolver, y desgraciadamente la mayor parte de esos casos sin resolver corresponden, por una macabra casualidad, supongo, a niños o a personas menores de edad, ¿no? Hay una cosa en cualquier caso de este asunto que nos ocupa esta noche, que yo creo que es especialmente interesante de reflexionar sobre ella. Si el niño pintor, como sospecha María Legaz, la abuela, perdón, niño pintor, el niño de Somosierra, estuviera todavía hoy vivo, hoy tendría aproximadamente unos 26, 27 años. Uh-huh. La policía tiene hoy medios científicos para reconstruir lo que sería la evolución del rostro, se puede hacer digitalmente, la evolución del rostro que este niño tendría en la actualidad, que ya sería una persona perfectamente adulta. ¿Se ha hecho esto? ¿Se ha buscado? ¿Hay algún tipo de intentona en ese sentido? ¿Se ha puesto en manos de la Interpol por si acaso está más allá de nuestras fronteras? Sí, efectivamente, no solo este caso, sino todos los que existen o que se encuadran dentro de esas denominaciones que yo hacía antes de desapariciones inquietantes. Se hace no solo un retrato robot, sino una serie de pruebas biológicas. Se aportan todos los datos que se tenían de los posibles desaparecidos. Se ha analizado y a través de ese banco se remiten todas las investigaciones practicadas hasta ese momento, con todas las hipótesis que se pudieran haber formulado con respecto a este tipo de hecho cuando se produjo la desaparición. Y indudablemente yo estoy de acuerdo que después de cumplir este periodo de tiempo tan prolongado, incluso este niño tiene que tener, con 10 años una persona todavía no ha desarrollado suficientemente sus capacidades cognitivas, sus capacidades intelectuales, sus otra serie de capacidades, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene unos recuerdos de infancia o debía de tener unos recuerdos de infancia o unos recuerdos tanto remotos como próximos que en un momento determinado le hicieran recordar ciertos aspectos de su vida anterior. Entonces eso es lo que también me ha llamado a mí la atención, que después del tiempo transcurrido, si este niño realmente fue raptado, fue tomado por otra serie de personas,
o abandonó el lugar y apareció en otro lugar diferente. Si a través de toda la cooperación y colaboración internacional que ha habido no se ha podido determinar un lugar específico donde pueda estar, es lo que también me llama a mí la atención. Hubo un tiempo que España entera se empapeló con un cartel tan dramático como lo son todos los desaparecidos, que decía: se busca a Juan Pedro Martínez. Él aparecía vestido de primera comunión. Yo les puedo decir a todos los oyentes de Milenio 3, repito el mail que tenemos para la comunicación, que están llegando un montón de mensajes para nuestros invitados: milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Es una experiencia sobrecogedora a veces acudir a los archivos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y observar los rostros, las caras de estas personas, como decía don José María Seara, desapariciones inquietantes, fuera de lo normal, donde muchas hipótesis son posibles. A mí me gustaría abrir esta investigación como caso tipo, el más extraño. En su día se habló del caso más extraño de Europa, porque hay todavía muchos más enigmas. Es decir, ese camión va en el amanecer, van los dos padres, va el niño en medio, y el enigma es que, como decíamos antes, mucha gente va viéndolos en ese camino. Uno de ellos, la última persona que vio al padre, al niño en medio y a la madre cerrados en la cabina del camión a apenas unos metros del lugar del incidente, es Felipe Alhambra. Felipe Alhambra era camarero del mesón donde esa gente se paró a tomar el último refrigerio, podríamos decir. Escuchamos este corte de voz de Felipe Alhambra. El hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se lo tomaron y se marcharon. Nada más marcharse al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Él vio perfectamente cómo en ese Volvo F12 matrícula de Murcia se metían las tres personas. Luego ocurría ese extraño accidente y yo no había niño por ningún lado. Escuchen antes, por favor, también a Juan García Torres, juez de paz de Somosierra, junto con Rafael Noja, una de las primeras personas que llega al lugar, porque se quedó realmente impresionado, y sigue impresionado 15 años después, porque como nos dice, no había ni una sola uña, una gota de sangre, un pelo, algo que tendría que haber dejado rastro después de ese accidente. Escuchamos a don Juan García Torres. Que yo era dantesco, aparte de la reacción del ácido, que eran explosiones continuas, daba la sensación de que estaban ametrallando, porque era un constante explosiones del ácido con el agua. Era muy desagradable. Empiezan a llegar los familiares que empiezan a preguntar por el niño. Y entonces tomamos conciencia de que hay una tercera persona que no aparece y hay que buscarlo. Y se empieza a buscar. Se buscó por todos los sitios, la Guardia Civil y toda la gente de aquí de la zona que yo pude reclutar para rastrear la zona, y se rastreó de arriba abajo y no se encontró absolutamente nada. Yo recuerdo al médico forense que me decía: Juan, simplemente con que me aparezca una uña ya es suficiente para certificar que aquí ha habido algo. Pero no apareció. No apareció ni una sola uña, y don José María Seara asentía en ese momento. Cualquier prueba hubiera sido ya básica para darlo como desaparecido, para empezar la investigación, pero es que no apareció nada. ¿Qué ocurre en estos casos? Cualquier muestra orgánica demuestra que el niño estaba allí, ¿no? Sí, cualquier indicio, cualquier vestigio puede iniciar una investigación o puede determinar dónde se encuentra realmente este niño o el lugar donde haya podido dirigirse. E incluso se manejaron las hipótesis de que pudiera haber quedado prácticamente calcinado como consecuencia del efecto del ácido al descender del camión, pues porque podía haber sucedido de que los padres recibieron un golpe mortal por la impresión del choque o por el efecto, mejor dicho, del choque, pero el niño pudo descender del camión, no le pudo afectar. Pero claro, incluso aunque hubiera quedado totalmente quemado, hay una serie de rastros, hay una serie de vestigios que siempre aparecen. Es el caso, por ejemplo, de las piezas dentales que aguantan, esto no lo sabe mucha gente que está al margen de estos temas, pero aguantan más de 1400 grados de calor. Hay otra serie de aspectos de huesos, hay otros estudios antropométricos que se pueden hacer, ciertos pelos o señales incluso que pueden aparecer, que pueden determinar perfectamente si el niño ha fallecido como consecuencia de haber quedado totalmente abrasado, si el niño, como decía antes, está en un determinado lugar o ha abandonado ese lugar, en fin, una serie de rastros vestigios que aquí tampoco aparecen, y esto es lo que todavía lo hace más enigmático a este caso. Don José María, ¿cuánta gente en sus informes o investigaciones desaparece en España oficialmente, digamos, en un año? Pues en un año desaparecen alrededor de 14.500 personas como término medio. 14.500 personas. Sí, en concreto en
En el año actual, en el año 2001, mejor dicho, lo que llevamos de 2001 y hasta la fecha han desaparecido. Hablo de denuncias efectuadas, que luego aclararemos qué relación tiene esto con las desapariciones y si efectivamente son las desapariciones reales que se producen. Han desaparecido en el año 2001, la estadística que tenemos en el Banco de Datos Policiales y las denuncias formuladas, 14.966 personas de ambos sexos y de todas las edades, lo que representa un aumento con respecto al año anterior de un 7,16%. Ha habido un aumento. Sí, 13.966 en el año 2000. El periodo de tiempo que transcurre desde enero del 2002 hasta la fecha todavía no lo podemos cuantificar, pero lo que figura aproximadamente por la evolución que figura en el banco de datos es similar a de años anteriores. Normalmente son 14.500 personas las que desaparecen en términos más o menos. Y de esos casos, don José María, imagino que, como usted ha dicho, y lo ha dicho aquí en los micrófonos de Milenio 3, hay un inmenso porcentaje que se descubre el cadáver, los móviles, la gente vuelve, me imagino, de aventuras pasajeras. Todos hemos escuchado historias, sobre todo relacionadas con adolescentes, pero hay un porcentaje mínimo de esas desapariciones que van a pasar a formar parte de esas fotos dramáticas, de los hechos un poco inexplicables. De esas 14.000 personas, ¿cuántas pueden quedarse? Sabemos que son cálculos muy a la ligera, pero para que la gente se haga una idea, en ese otro archivo, digamos, de las desapariciones insólitas o de alta extrañeza. Bien, primero voy a hacer constar que en el año 2001, y esto es aplicable en términos cuantitativos al resto de los periodos anuales, es decir, lo que comprende 12 meses del año natural, quedan reclamaciones vigentes a priori de personas que todavía no han aparecido, un total de 1.841. Se investigaron y se reintegraron a sus respectivos domicilios un total de 13.125 personas de 14.966. ¿Quiere decir exactamente que esas 1.841 son desapariciones de las que antes hablaba como inquietantes? No. Puede ser que en la actualidad el número de personas con búsquedas en vigor son en concreto más nacidas las fuera de España que en España. ¿Qué quiere decir? Primero, la problemática de la inmigración, ya que en gran mayoría son menores los denunciados. Son de procedencia magrebí, marroquí y argelinos, que son fugados de centros de acogida. Estos chicos pueden estar denunciados como desaparecidos en sus países de origen 4, 10, 15 o 20 veces. Incluso los centros de protección, dependientes de las comunidades autónomas, les reintegran o les devuelven a sus países de origen después de realizar unos trámites que están especificados de manera legal y vuelven a escaparse de los lugares de donde han nacido. Y figuran como desaparecidos a nivel oficial, digámoslo así, ¿no? Sí, incluso algunos de ellos, aunque no se reintegran de nuevo a nuestro país, utilizando los métodos más peculiares para penetrar a través de Ceuta y Melilla. Hablo del caso de los magrebíes es decir, argelinos y marroquíes, que son los que en mayor número se denuncian como desaparecidos. Aunque en el caso de que la familia se hiciera cargo de estos menores, que casi todos son personas desarraigadas y las familias son con un número indeterminado de hijos, indeterminable en muchos casos, y no quieren saber absolutamente nada de ellos, hay que hacerlo constar así, pues aún en el supuesto de que sí que se dan cargo real de este menor, de su hijo en este caso, o de la persona que ostente una relación de afectividad del tipo que sea, pues no se remiten a las autoridades policiales españolas y dan de baja ese menor en el banco de desaparecidos. Es decir, que de ese inquietante número de 1.000 y pico de desapariciones que figuran todavía en vigor a estas alturas, quiere decirse que un porcentaje próximo al 86% han podido ser denunciados como desaparecidos en 20 y tantas o 30 y tantas ocasiones. Yo tengo aquí nombres específicos. Gente que ha estado constantemente como desaparecido. Javier, ¿querías comentar una cosa? Sí, que quizá nuestros oyentes no se hacen una idea del volumen de trabajo que supone esto para las fuerzas del orden público. Las cifras que nos está dando la Dirección General de la Policía, en base a los datos de la Dirección General de la Policía, son escalofriantes si se ven desde otro punto de vista. Claro, si se dice 4.966 casos en este último año, bueno, suena muy bonito, pero habría que especificar que son casi 50 desapariciones al día, es decir, 2 a la hora. En Estados Unidos ese volumen se calcula aproximadamente en una desaparición de una persona, en la denuncia de una desaparición, cada 8 minutos. Quiero que es un problema magnífico, porque, de gran alcance. Porque teniendo como base el tema de la desaparición más rara de Europa, ese chaval que aparentemente se disuelve en la nada, hablábamos del ácido. Recuerdan que ese camión llevaba ácido, llevaba un material que se pudo saber. Escuchamos ahora al químico, Alberto Borrás, realizó pruebas diversas
y desde luego, como nos decía don José María, los huesos, los dientes tenían que haber quedado y aparecido. Es imposible, ese muchacho nunca pudo ser disuelto por el ácido. Me gustaría que escucharan dos cortes de la entrevista que mantuvimos con Alberto Borrás y que saquen sus conclusiones. Entonces, para tener una cierta seguridad en este asunto, lo metí en ácido sulfúrico concentrado, el 96%, y a las 24 horas el hueso está totalmente entero. Vaya que está más quebradizo, algo así, pero está entero perfectamente, ¿no? El ácido sulfúrico es muy difícil que llegue a disolver totalmente un hueso, ¿no? Pasará a otra dimensión, a otro universo paralelo, por un mecanismo que desconocemos, que se activaría en el momento en que una oleada de ácido sulfúrico que iba a cubrir al niño, antes de que sucediera esto, algo ocurrió y el niño entonces pasó a otro, llamémoslo, un universo paralelo. Esas palabras en boca de un químico realmente son curiosas. Universo paralelo, parece que la física, la propia química está descubriendo campos desconocidos. Oímos habitualmente en las noticias historias como agujeros de gusano, espacio atemporal. Quién sabe si Juan Pedro fue víctima de una de estas especies de bromas del espacio-tiempo. ¿Qué es esto de mundo paralelo que nos dice el químico Alberto Borrás, Javier? Bueno, Alberto Borrás yo creo que llega a esa interpretación en los casos más desesperados, ¿no? Cuando ya no hay... Como el de Juan Pedro. Exacto, cuando ya no hay explicación posible, pues aparecen todas esas explicaciones, a veces casi rayanas en la ciencia ficción, pero que hacen que intervengan también personajes como estos videntes, que también hacía alusión la abuela, ¿no? María Legaz hace un tiempo. Pero hay una cosa curiosa que creo que es interesante también añadir. No solamente conviene hablar de desapariciones misteriosas, también habría que hablar de apariciones misteriosas, es decir, continuamente, y en esto en los archivos de la policía también están llenos, aparecen personas que no recuerdan su identidad, no saben de dónde vienen, con serios problemas, como si hubieran salido del túnel del tiempo, ¿no? Sí, puestos a imaginar. El famoso caso de Kaspar Hauser, que apareció en 1828 en Nuremberg, en las calles de Nuremberg, apenas vestido con unos calzoncillos y sin saber de dónde había venido, que luego se habló de que podía ser el hijo bastardo de un monarca famoso de la época, etcétera, pues es uno de tantos. Es decir, es el primero clásico de la literatura, pero la literatura especializada está llena también de ese tipo de casos, de esas apariciones, ¿no? Javier, don José María, me gustaría que escuchasen esta introducción dramática de uno de los casos que empezó a investigarse como desapariciones extremas, concretamente el caso de Oliver Larch, desaparecido de la forma más extraña que nos podemos imaginar en un pequeño pueblo de Indiana. No es el caso único, aunque sí el que probablemente reabrió... El niño es de 12 años en aquel momento, comparaba a un tatuzinho, o sea, a armadillos, como se dice en castellano, en esos mamíferos pequeños. Uno de ellos era totalmente negro y el otro objeto, la otra esfera de unos 40 centímetros de diámetro aproximadamente, era blanca y negra. Estos dos objetos parece que se movimentaban por el suelo, poseían un pequeño apéndice de unos 2 centímetros y eran aplastados, tenían una forma aplastada. Entonces el niño asustado llama a su padre y Rivalino Mafra, este hombre se acerca a la puerta de la casa y a una distancia de aproximadamente unos 2 metros de la puerta, este hombre avanza y estos dos objetos empiezan a moverse y a girar en torno de él. Al cabo de 5 segundos aproximadamente, el tiempo que calculó uno de los investigadores de aquella época, Walter Willer, un alemán muy metódico en este tipo de investigaciones, este hombre, Rivalino Mafra, se desvanece en pleno aire, desaparece completamente y el niño, totalmente aterrado, llama a sus 2 hermanos y van a una vecina a avisarles lo que le había pasado al padre. El padre, nunca más volvió a aparecer. La policía hace una serie de pesquisas, de investigaciones bastante intensas en ese lugar. Varias personas comparecen, el niño incluso es interrogado por la misma policía, después por psicólogos y psiquiatras, y no consiguen determinar ninguna incoherencia en el relato de este niño. Como digo, Rivalino Mafra nunca más apareció desde aquel triste, ¿no?, y trágico agosto de 1962. Era un hombre que no poseía enemigos, no tenía ningún problema personal con nadie en aquella región, una región relativamente o bastante tranquila entonces en 62, y es un gran misterio porque 2 días antes de la desaparición de Rivalino Mafra se habían visto una gran cantidad de esferas luminosas
y algunos objetos en forma de disco sobrevolando las sierras de Diamantina. Pablo, muchísimas gracias por tu información. Don José María, para concluir, hay casos tan extraños como estos, la policía investiga de vez en cuando estas historias y muy pocas veces sabemos la solución concreta a estos hechos, ¿no? Bueno, estos son ya fenómenos paranormales o parapsicológicos que yo no me atrevería a entrar mucho en ellos, primero porque no creo realmente en este tipo de fenómenos, ¿no? Comprendo que puede tener incluso hasta una base científica, pero la policía tiene que basarse en unas hipótesis, en unos hechos objetivos, esa es la realidad, y en base a eso tiene que investigar. En cualquier caso, tengo también que apuntar que en el año 60 hasta 70 fue muy peculiar el estudio de los ovnis, alcanzó una gran difusión toda la literatura en torno a estos temas, y yo creo que obedecía más a la imaginación de los presuntos protagonistas de estos hechos que a la realidad, pero en cualquier caso no quiero yo tampoco ser tan tajante y dejar un margen para la posibilidad. Y esa actitud, don José María, es la que nos gusta en una persona de su rango. Le invitamos de verdad a volver a afrontar este tema de las desapariciones, que tiene muchos enigmas policiales, fidedignos, reales, y que realmente es un tema que preocupa a la sociedad. Muchas gracias, don José María, por haber estado en Milenio 3. Gracias a ustedes. Don Javier. Nos quedan muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, casos de desapariciones, no ya en carretera, no ya de personas en medio de una plaza pública, como el caso del niño pintor de Málaga, sino desapariciones, por ejemplo, de aviadores en pleno vuelo, con su aparato incluido, o de embarcaciones en los diversos océanos del mundo, que hoy en día son fáciles de rastrear gracias a los sistemas GPS, pero que siguen dando problemas a la hora de explicar muchos de esos incidentes. Uno de los casos que se está investigando, por ejemplo, increíble, es el autor del Principito, que desapareció a bordo de su avión hace ya muchos años, y que todavía Saint-Exupéry, y que todavía se está rastreando ese avión en el fondo del Mediterráneo. Casos increíbles, historias que a veces trascienden de lo normal, historias realmente dramáticas y que tienen nombres y apellidos, historias concretas, no son ficción, son personas que desaparecieron radicalmente un día concreto y que realmente no hemos vuelto a saber absolutamente nada de ellas. Juan Pedro Martínez, 1986. David Guerrero, 1987. Juan Peregrín Blanco, 1981. Juan José Sánchez Barco, 1995. Una lista interminable de personas de las que no hemos vuelto a saber nada. Esperamos desde Milenio 3 que cualquier información arroje luz, arroje una pista. Personas, nombres, apellidos, fechas que forman parte de ese archivo extraño, como aquí lo hemos hablado, de las desapariciones insólitas. Esperamos para todas ellas, de corazón, una solución. De momento, tristemente, desgraciadamente, son parte del enigma. Como enigmas ha habido muchos, historias relacionadas con la ciencia, la arqueología, los descubrimientos. Esta semana ha sido pródiga en hechos de la astronomía, descubrimientos asombrosos. Tenemos un poquito de todo ello en ese informativo que Carmen Porter y Carlos Barroso realizan para Milenio 3 cada semana. Ha vuelto a dar una sorpresa a todo el mundo, anunciando el descubrimiento de una ciudad perdida desde hace más de 400 años en Perú. Los expertos no se ponen de acuerdo en torno a la importancia de este núcleo urbano que muchos sitúan como el último refugio de los incas antes de ser exterminados por los colonizadores españoles. Será nuestro primer asunto en un informativo que viene, como siempre, cargado de noticias. Repasamos con Carmen Porter algunas de las más interesantes. Hablaremos del descubrimiento en un papiro del mapa de España más antiguo hallado hasta el momento. Por otra parte, la Agencia Espacial Europea se lanza a la búsqueda de posibles planetas con vida en el universo. Y viajaremos hasta un pueblecito de Gran Bretaña, donde se han concentrado fervientes seguidores del mítico Conde Drácula. Y empezamos en Perú. Cotacoca, así se llama la ciudad perdida descubierta en ese país sudamericano a solo 50 kilómetros del Machu Picchu y que podría suponer un importante hallazgo histórico. Todavía es pronto para afirmaciones rotundas, pero la investigación continúa y seguro que deparará grandes sorpresas. La crónica con la corresponsal de la cadena SER, María José Ajegas. Ubicado en el fondo de un profundo valle de la región de Vilcabamba, el asentamiento de Cotacoca ha estado escondido durante más de 4 siglos. Ahora, un equipo de científicos de Gran Bretaña y Estados Unidos lo ha devuelto a la luz tras abrirse paso hasta él por la espesura de la selva en un viaje de 5 días en mula.
Cotacoca es un poblado con más de 30 estructuras o edificios construidos alrededor de una plaza central. La dimensión del descubrimiento es todavía objeto de dudas. Para sus autores se trata de lo que pudo ser uno de los refugios de los gobernantes incas desde la llegada de los españoles en 1532 hasta la ejecución del último cacique, Tupac Amaru, 40 años después. Otros, en cambio, consideran que se trata de un asentamiento más, de un pueblo sin mayor relevancia política. Sea como sea, Cotacoca permitirá estudiar mejor a la civilización inca, una de las más importantes y a la vez más desconocidas de América. Continúan los estudios para aclarar uno de los grandes misterios de todos los tiempos, el origen del ser humano. Según uno de los últimos análisis publicado en la revista Proceedings, se han encontrado rasgos comunes entre un primate con 33 millones de años de antigüedad y los actuales seres humanos. Carmen. El hallazgo realizado por investigadores de las universidades de Duke y Washington posee importantes implicaciones para el conocimiento de la evolución humana. Gracias a las tomografías computerizadas de 3 cráneos de fósiles, los autores descubrieron que el primate tenía senos paranasales similares a los de los humanos modernos. Los resultados echan por tierra la hipótesis de que fueron los proconsúlidos, un grupo de primates que vivieron hace 20 millones de años, los primeros ancestros de los seres humanos. Y seguimos aún con investigaciones interesantes, porque un científico alemán ha analizado un papiro del siglo I a.C. con el mapa de España más antiguo. Los arqueólogos gallegos habían depositado grandes esperanzas en el hallazgo, porque en el mapa aparece un gran río y varias ciudades, una de ellas identificada en principio como Vigo. De momento, todas las posibilidades están abiertas. Desde Radio Galicia informa Gonzalo Cortizo. Los arqueólogos tendrán que esperar a otra ocasión para echar luz sobre la procedencia de algunos topónimos gallegos. El descubrimiento del mapa no ha ofrecido las pistas esperadas y Galicia asume que el problema de su toponimia viene dado por la falta de definición en las fuentes consultadas. Una de ellas, el itinerario de Antónimo, no consigue situar con certeza algunas de las que ahora son las principales ciudades de esta comunidad autónoma. Uno de los ejemplos es el de Vicu Espacorum, identificada inicialmente como la moderna ciudad de Vigo. Hoy en día pocos expertos mantienen esa teoría al considerar que Espacorum denomina la tribu de los pacoros que habitó en la costa sur de la provincia de A Coruña. Algo parecido a lo de Vigo ocurre con la famosa Brigantium, nombre que inicialmente se asociaba a la raíz celta briga, que significa ciudad. En algunos estudios se asegura que ese topónimo hace referencia al faro de los brigantes, y es que A Coruña era un puerto base de la flota romana que luchaba en Britania. Decepciones, por tanto, en torno al mapa más antiguo de la península, que poco aclara en torno a de dónde vienen los nombres de muchas de las localidades sobre las que pesan dudas históricas. Y del pasado al futuro, porque la Agencia Espacial Europea ya ha marcado sus objetivos para los próximos años. Entre esos objetivos, la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. El reto fundamental europeo es estudiar la manera de mantener a una persona en el espacio durante mucho tiempo para saber cómo se comporta el cuerpo humano allí, y la búsqueda de posibles planetas con vida en el universo. Que España se apunte a la investigación de otros planetas nos da muchas más posibilidades de tener conocimientos de primera mano y crear proyectos como el de regenerar el aire y el agua en la Estación Espacial Internacional. Y aún no hemos terminado, hay otras noticias también interesantes que les contamos ya de forma breve. Nos vamos a Managua, en Nicaragua, donde se ha producido un nuevo avistamiento de ovni esta misma semana. Edgar Rodríguez, que fue el primero en avistar el objeto, aseguró que se movía sobre su mismo eje, daba 2 vueltas a la izquierda y después 2 a la derecha, como si se fuera desenroscando, y que en ningún momento dejó de avanzar. Por su parte, otro de los testigos, Mario Rojas, logró grabar un vídeo donde se observa un artefacto ovalado que cambiaba de color y volaba a gran altura, realizando movimientos imposibles. Científicos de Arizona consiguen que unos monos jueguen al ordenador utilizando solo su pensamiento. Un equipo de científicos de la Universidad de Arizona entrenó a 2 macaques rhesus para que jugaran con un programa de computadora en el cual debían mover unas esferas circulares en un espacio virtual tridimensional. Para ello, ataron los brazos a los monos para que no pudieran usar las manos. Cuando los primates se dieron cuenta de que con sus pensamientos podían mover el cursor, dejaron de esforzarse por moverse. Y una más para terminar, la ciudad inglesa de Whitby se disputa con Transilvania la paternidad del mito de Drácula. Bram Stoker escribió en esta ciudad la legendaria novela de un conde que chupaba la sangre de sus víctimas, convirtiéndolas a estas en vampiros. En la actualidad, este pueblo es una obsesión para una nueva generación de devotos que se hacen llamar goths. Con los rostros pintados de blanco y negro, vestidos con trajes de época y con grandes cadenas de plata colgadas de sus cuellos, se concentran en la iglesia local y aseguran que la ciudad está hechizada y que allí ocurren muchos fenómenos paranormales. Pues no hay tiempo para más, aunque recuerden que la próxima semana les contaremos nuevas y apasionantes noticias en Milenio 3. Y Milenio 3 va entonando su recta final con su sintonía predilecta, la de Millennium. Carmen Porter, mails tremendos de todos los tipos,
Sí, con este programa tan especial. Incluso mandándonos casos y fotografías muy interesantes. Debemos dar las gracias a Fox Mulder y Dana Scully, que así se hacen llamar, de unas fotografías que nos han mandado y que fueron tomadas en Cádiz el pasado día 11. Las investigaremos. También nos pide Arturo López Romero que si podemos tratar algún programa, que hablemos de periodistas que siempre se han estado cerca del misterio de alguna forma u otra. Hay muchos casos, bueno, aquí estamos todos periodistas, tenemos a Javier Sierra, periodista, algún día nos contará cosas, pero tenemos un montón de periodistas y de personas, tuvimos a Iñaki Gabilondo, recuerdan el primer programa, que han estado muy cerquita del misterio, hablaremos mucho de ellos y con sus testimonios en vivo. Santiago López nos pide que hablemos de la Santa Compaña, en Galicia. Tema tremendo, un tema de los que podríamos llamar de miedo, ¿no? Mucha gente nos dijo la semana pasada que abusamos del miedo. Milenio 3, lo digo siempre, tiene muchas caras, es poliédrico. Cualquier día les podemos sorprender con un tema de este tipo. Y bueno, luego que no nos echen la culpa, ¿verdad, Carmen? Exactamente. Miguel Ángel nos invita a hablar de Roswell y de Majestic 12. Hablaremos mucho, largo y tendido de Roswell con los máximos especialistas. Y la verdad es que yo creo que se sacarán nuevos datos en esos temas tan controvertidos. Lo más importante, Carmen, es que la gente escribe y plantea sus temas, ¿no? Exactamente. Nos sigan escribiendo a milenio3 con número @cadenaser.com. También nos plantean que a ver si podemos decir algunos libros de misterio, porque a la gente le interesa estos temas y se quiere documentar. Hablaremos de muchos libros como los que sorteamos cada semana en Katia Rocha. Exactamente. La semana pasada regalamos 5 libros, Misterios de la Iglesia, editado por EDAF, de Carmen Porter. Bueno, los afortunados han sido Sonia Guirao Muriel, Javier Valero, Alex Ramos, Alfonso Matías García y Rigel Santos. Nos tienen que devolver un email con su dirección para que les enviemos el libro. Mañana en la Feria del Libro de Madrid, de 6 a 8 de la tarde, Iker y Carmen van a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid, de 6 a 8 de la tarde. Búsquenles, que ahí estarán. La presentación de Encuentros, el libro que regalamos la semana pasada, y Misterios de la Iglesia, los dos editados por EDAP, será el próximo viernes 21 a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cantabria, en la calle Pío Baroja de Madrid. Habrá que ir a esta cita, ya lo contaremos en Milenio 3, y les anunciaremos la presentación que tendrá lugar la semana que viene en Barcelona. Esta semana vamos a regalar 5 libros, Enigmas, en el que aparece el caso de Somosierra, editado por EDAF, 5 libros, entre todos los oyentes que nos escriban un email. El contestador muy próximo, ya dentro de un poquito. Eso esperamos, porque mucha gente quiere contar sus historias, sus propias historias. No tenemos tiempo para más. Milenio 3, abrimos de nuevo una investigación en vivo. Lo haremos de nuevo con todos ustedes. Dirección General de la Policía. Comisaría de Vallecas. Parte de intervención. 27 de noviembre de 1992. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Pues efectivamente, esto es Milenio 3. Les habla Iker Jiménez, a la cabeza de un equipo de periodistas que va a hacerles llegar documentos verdaderamente exclusivos, que no podrán escuchar, se lo aseguro, en ninguna otra emisora. Impresionante, ¿verdad? El informe que la Policía Nacional redacta un 19 de noviembre del año 92, y la verdad es que, bueno, ustedes mismos han podido escuchar. 4 inspectores de la policía dentro de una humilde vivienda, el barrio madrileño de Palomeras, y empiezan a ocurrir cosas que se salen fuera de lo normal. Hace mucho tiempo que este caso está en los cenáculos de los investigadores, pero muy pocas veces hemos escuchado a los protagonistas, personas que vivieron en sus carnes un drama auténtico. Permítanme que intente explicarles un poco la escena. 4 inspectores jefes, policías en ristre, viendo cómo los armarios perfectamente cerrados se abrían y se cerraban, incluso alguna serie de lamentos que no pudieron identificar en un primer momento. ¿Por qué se había llegado a esta escena? ¿Por qué se había llegado a este momento? Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro, humildes padres de familia, como cualquier familia, como la de cualquiera de nuestros oyentes, empiezan a percibir cosas extrañas en su domicilio, y lo hacen justo después, y quizás sea un dato, de que su propia hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, muera tras realizar una sesión de Ouija. Seguro que muchos oyentes ahora mismo, al oír el término Ouija, que viene del francés oui, del alemán ya, sí, sí, significaría ese tablero, mal llamado juego, con el que han empezado muchas de estas historias. Estefanía murió de una forma dramática. Los partes del forense
dejan entrever que pasaron cosas muy raras. Murió dando gritos, dando alaridos en su propia cama, rodeada de muñecas. Esa misma noche, después de perecer, empezaron a sucederse hechos misteriosos, hechos que con el paso de los días iban increciendo, hasta que Máximo Gutiérrez, aterrorizado, tuvo que llamar a la Policía Nacional. Es entonces cuando se hace realidad este expediente. He tenido la oportunidad de estar varias veces en esa casa. Es una familia estupenda, gente de una pieza, y como tantas personas marcadas, por fortuna o por desgracia, por el misterio, les aseguro que no ganan absolutamente nada contando la historia, menos aún hoy en día, que parece que estos temas están tan al filo de la navaja, tan desprestigiados, y sin embargo les puedo decir que en su casa ocurrieron cosas muy raras. No solo ellos, los vecinos, que incluso no tenían que ver con la propia vivienda, habían observado escenas tan terroríficas como una sombra en el pasillo, como una voz que decía mamá saliendo del propio baño, del baño, digamos, anexo a la habitación donde murió Estefanía Gutiérrez Lázaro, una serie de cosas, un rosario de fenómenos que los expertos llamarían poltergeist. Esto que nos recuerda a la famosa película, ¿verdad? Poltergeist. Vendría del alemán, duende burlón, duende ruidoso. Pero qué tremendo es y qué poca gracia hace cuando le ocurre a uno mismo en su propio domicilio. Es el caso de una madre a la que de verdad agradezco de corazón que se ponga ante los micrófonos de la cadena SER de Milenio 3, porque hace muchos años que no había roto su silencio. Concepción Lázaro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, ya pasó, bueno, no sabemos si ha pasado. La cuestión es que el profesor Del Oso y el profesor Argumosa nos ha ayudado también muchísimo en estos casos, y bueno, pues nos hemos hecho caso a ello. Y por fortuna ha ido pasando un poco. Sí, exactamente. Aquellas horas tan dramáticas. Yo antes, cuando nuestra redactora Carmen Porter hablaba contigo, Concepción, una de las cosas a la gente que no recuerda esta historia o que no la haya escuchado, lo que más le puede impresionar es este informe que hemos leído, ¿verdad? Este informe real. Sí. La policía, recuérdenos, Concepción, a toda la audiencia de Milenio 3, ¿qué pasó aquella noche? ¿Llamaron ustedes a la policía y qué ocurrió? Bueno, ya llamó mi marido a la policía, como lo has resumido tú, y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía, en la de matrimonio, sentados encima de la cama, y nosotros aquí en el salón, a oscuras, para ver si se veía algo, cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza. Bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada, que no había nadie, ni nada de nada, y que, bueno, pues era extraño. Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando, y un policía sacó la pistola. ¿Llegó a sacar la pistola? Sí. ¿Apuntando a qué, Concepción? Apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Claro, no había nadie a quien disparar, ¿no? Exactamente. Concepción, una cosa muy importante, y sé que para usted es duro recordar esos momentos, pero le aseguro que pueden ayudar a mucha gente que está sufriendo las mismas cosas y que no sabe ni a quién acudir y a veces callarse. El silencio es una cosa terrible con estos casos. No, bueno, yo lo he dado, o sea, lo he en televisión, en la radio, todo. Lo que pasa que bueno, pues cuando hemos salido en antena, resulta que hay muchas personas muy crueles y se han metido con mis hijos. Y ahora incluso, con el tiempo que llevamos, yo me he enfrentado a muchas personas, pero chicos de 18, 19 años, y que se han metido con el niño y le llaman fantasma. Realmente la gente es cruel cuando no entienden las cosas, porque su hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, era practicante de la Ouija, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquella noche en que ella dejó de vivir, por desgracia? Ay. Eso fue espantoso. Bueno, pues vino de estar con el novio en el parque. Cuando el novio se fue, estuvo cenando aquí el novio con ella, y bueno, pues se fue y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada,
diciendo que le dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me vino y me dijo que llamase a mi familia. Y le dije que por qué motivo. Y ella, antes de todas estas cosas, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas, se quedaba como en coma y empezaba a poner voces, digamos. Sí, entonces yo le dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿Ves a personas así? Y me decía que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando, pero que ella no veía la cara. No veía el rostro. No, nada más que lo que es el cuerpo, y que la llamaban. Desgraciadamente, Concepción, lo decíamos en el informe, su hija fallece en la casa, ocurre un trauma tremendo para toda la familia, y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas. ¿Qué les ocurría en su casa, en el barrio de Palomeras? ¿Qué ocurría? Pues nos tiraban los vasos, se movían las cosas, nos abrían las puertas, y bueno, pues en resumidas cuentas, que incluso se ponía en el pasillo. ¿Llegabais a ver algo en algún momento, alguna figura? ¿Cómo era? Sí, era... Bueno, había veces que era negra, que la llegó a ver mi marido detrás de la cortina, y había otras que era como blanca, ¿sabes? Yo no sé, ya en nuestra cabeza ya no lo veía, no sé. Era auténtico miedo lo que estaban pasando, ¿no? Sí, muchísimo miedo. Y luego hubo una persona que nos metió mucho más miedo aquí. Sí, personas, sabemos la historia un poco de Concepción, personas que llegan como expertos, que intentan limpiar casas y que no hacen más que estafar a las familias. Yo, bueno, pues no le voy a nombrar a esa persona. No, y además es mejor ni siquiera dedicar un segundo a ese tipo de gente, Concepción. Una cosa importante, hay un momento, yo hablaba con su marido, con Máximo Gutiérrez, tengo que decirle, una persona noble, escéptica en estos temas y que se encuentra con el problema en su casa. Yo pido a la audiencia, por favor, que se imagine la escena, una casa que yo he visitado absolutamente normal, el trauma de lo que ha ocurrido y que empiezan a pasar cosas aparentemente imposibles. Llegaron ustedes a dormir en el salón, toda la familia, aterrorizados porque en el mismo pasillo ocurrían cosas, ¿no, Concepción? Sí, exactamente, nada más que morir mi hija, bueno, pues decidimos de dormir en el pasillo porque los niños tenían pánico, tenían mucho miedo a todo lo que pasó, o sea, en el salón, perdón, tenía muchísimo miedo de lo que pasó a su hermana. Entonces dormimos en el salón unas noches cuando yo vi que, bueno, pues la puerta se abría. Y le dije a mi marido, digo, mira, un viernes que no trabajas, digo, vamos a quedarnos aquí todos, a ver si puede ser de mi mente. Digo, que yo nos vamos a quedar todos aquí en el salón, lo vamos a comprobar a ver esto. Y cuando, pues sí, se abría la puerta, mi marido corriendo puso la mesa de mármol que teníamos y puso unos módulos que también teníamos y bueno, pues empujaba la mesa y empujaba los módulos. Delante de ustedes. Delante de nosotros. Durmiendo en el salón, el año 92. Esa noche estábamos despiertos, que no es que estábamos... No, es que estábamos despiertos y veíamos cómo empujaba la puerta y la abría. ¿Cuál ha sido el peor momento de toda esta larga historia, Concepción? Para usted, ¿cuál ha sido el momento más dramático que más miedo ha podido pasar con estos fenómenos? Pues el momento, pues no lo sé, porque han sido todos. Porque mira, te lo estoy contando y no nos están pasando ahora cosas y a mí me se está poniendo el vello de punta. Hay una foto que yo guardo especialmente cuando estuve en su casa, Concepción, que usted me mostraba, que es impresionante, yo la recogí para uno de mis libros, y es la fotografía de su propia hija, la única fotografía de Estefanía, que empezó a arder dentro del cristal, sin oxígeno. ¿Qué pasó? Exactamente. Bueno, pues fue un domingo que íbamos a ir nosotros al cementerio, cuando por la noche, sin saber motivo ni razón, empezó a arder y tenía yo suelo de cintasol y tenía un tapiz, que ese tapiz ni salió ardiendo ni el suelo de cintasol salió a arder. Cuando entro yo por la puerta y digo, uy, la fotografía de mi hija, digo, ¿dónde está? Cuando miro al suelo y estaba ardida en el suelo. Por dentro del cristal. Por dentro del cristal, que todavía la conservo. Sí. O sea que era impresionante. Fue una cosa fuera de serie.
Y yo la oigo a mi hija que me llamaba, mamá, y yo me volvía... ¿Y era la voz de su hija, Concepción? Sí. Y yo por la noche la oía decir, mamá, y decía yo a mis hijas, si vosotras la que me habéis llamado, ¿os pasa algo? No, mamá, nosotros no te hemos llamado. Y entonces ya me quedaba yo, pues, sorprendida. La policía Concepción estuvo aquella noche histórica para los temas extraños, 19 de noviembre del 92, no le dio ningún consejo, ¿verdad? ¿Qué iba a decirle la policía? No, nada más que llamase al investigador famoso. Y realmente no pudieron hacer absolutamente nada, se fueron de aquella noche y no volvieron nunca más. No, en absoluto. Más, los he vuelto yo a llamar y aquí a mi casa no han venido. Concepción, simplemente queríamos tener su testimonio, decirle que estamos con ustedes para cualquier cosa que nos necesiten y que su testimonio es muy importante para mucha gente, como veremos hoy, que están viviendo esas cosas y no saben ni a qué acudir. La información puede ser el primer arma para combatir esto. Sabemos que no está pasando ya nada en su domicilio, que se ha mitigado todo y les deseamos de corazón que eso sea así para siempre. Yo le dije al profesor Jiménez del Oso una vez que se me había puesto la bombilla blanca por dentro con humo. Cuando me dice, tírala por el balcón. Dice, tírala cuando no haya nadie por el balcón. Eso es lo que hice. Y ya no se han vuelto más a poner. Este señor, como el otro, me han ayudado muchísimo. Lo sabemos, Concepción. Gracias. Se lo agradecemos mucho de corazón y ayuda a mucha gente que está pasando ahora mismo, y hoy conectaremos con ellos, escenas de este tipo. Muchas gracias y que de verdad nada vuelva a su libertad a su familia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Salvador Ortega, investigador policial y experto en criminalística con 37 años de experiencia. Fue uno de los investigadores de los sucesos de la Casa Maldita. Salvador Ortega, impresionante lo que hemos escuchado, ¿verdad? Sí, verdaderamente impresionante. Buenas noches. Buenas noches. A uno se le pone un poco el vello de punta. Bueno, los que sigan Milenio 3 ya saben que el propio estudio de la SER, lo digo siempre, está a oscuras prácticamente, con hilo de luz. Todo el equipo, Katia Rocha, Carlos Cala, el técnico Ingelmo y nuestra compañera Carmen Porter, perdón. Bueno, pues realmente siguiendo todo con mucha atención, porque estos casos, aunque sean ajenos, aunque no nos hayan pasado a nosotros mismos, bueno, nos sentimos realmente unidos al drama de esta familia, ¿no? Porque la propia policía, ¿qué puede hacer la policía en un tipo de caso como este, donde no hay delincuente al que disparar? No es cuestión de que no exista un delincuente que disparar, es que lo que no existe son razonamientos oportunos como para poder establecer una investigación en forma. Claro está, el encontrarse con una serie de situaciones en las que aparecen sombras, aparecen estigmas y aparecen circunstancias de este tipo, hay que encontrar una explicación lógica para que tener una razón evidente, indudablemente, para que poder iniciar un tipo de investigación policial. Ahora bien, cuando nos encontramos ante fenómenos de este tipo, en el que se dan, porque según ha contado la madre, ahí se han dado una serie de circunstancias completísimas, indudablemente, para pensar que estamos ante un caso típico de posterioridad. Ahora bien, desde un punto de vista policial, y yo pienso siempre en la forma concreta, hay circunstancias que tienen que ser explicativas para poder iniciar un proceso de este tipo. Al no encontrarnos absolutamente con nada, pues nos encontramos sin saber qué hacer. Como tantas otras veces, Salvador, bueno, los casos acaban en archivos, auténticos expediente X. Lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos vivido hoy en esta primera parte de Milenio 3 es un verdadero expediente X español y, como todos los oyentes comprenderán, a veces supera la propia ficción del mejor de los guionistas. Salvador Ortega, con su amplísimo bagaje profesional, investiga un caso apasionante, un caso que sería una casa maldita, una casa encantada, desde otro punto de vista. Escuchen muy atentamente, porque luego con Salvador hablaremos de uno de los casos más raros a nivel criminal, un caso de la casa maldita de Antonio Grilo en el propio corazón de Madrid. Septiembre de 1948. El cadáver apareció en la cama, con traje, corbata y una mordaza. Los zapatos limpios y los ojos abiertos. Solo cuando el forense se agachó junto al camastro, descubrió que la parte trasera del cráneo estaba machacada por un objeto contundente, probablemente un candelabro. ...1 de mayo de 1962... Tenía que hacerlo hoy. Hoy era el día señalado. He tenido que matarlos. Ellos me obligan. Desde el balcón, mirando al cielo, el sastre José María Ruiz señala las alturas con un revólver en las manos.
En los brazos lleva el cuerpo de su hijo ensangrentado. En las habitaciones de la casa, muertos a cuchilladas y martillazos, su mujer y 5 hijos. Después, se vuela la tapa de los sesos. ...17 de abril de 1964... Rufino Vázquez descubre un macabro hallazgo. En uno de los armarios de la casa aparece colgado un niño recién nacido envuelto en ropas ensangrentadas. Nadie ha escuchado nada durante la noche. La madre ingresa en prisión como culpable del crimen. Todo este rosario de hechos truculentos, criminales, que seguro que han puesto también, la carne de gallina, muchos oyentes, ocurre en un mismo lugar. Ahí está el misterio a nivel policial. Una casa concreta en la calle Antonio Grillo, en el distrito Universidad, 59 escalones, exactamente igual desde hace muchos años, desde 1879, donde se construyó sobre un suelo además también muy especial. Salvador, un caso impresionante y policialmente, diferente a todos, ¿no? Sí. 8 muertes en el mismo lugar, en diferentes épocas, con diferentes circunstancias. Sí, efectivamente. Sí. No podemos tratar este tema igual que ocurre con la versión que nos acaba de dar la madre de la chica que falleció, en el estado que falleció. Pero indudablemente hay una serie de circunstancias que vienen a redondar en el ánimo de los demás. Y policialmente esto es un caso investigable. Tenemos 3 muertes, tenemos indudablemente explicaciones lógicas que dar en una investigación y que nos llevan después a nosotros. Pero sin embargo, si vamos a tratar sobre todo este padre que en una inmolación familiar, pues hay llamadas del más allá, llamadas que él siente, situaciones que indudablemente, si nos ponemos a pensar que el cerebro puede jugar malas pasadas, que podemos llegar incluso hasta denominar que puede ser factibles de fenómenos esquizofrénicos, ¿no? Pero la realidad es que el cerebro te gasta muy malas pasadas y además son bastante comunicativas y que te van trascendiendo en los mismos familiares, en las personas que asisten a estos temas. En el caso de esta casa, pues tenemos una casa en la que se han cometido 3 asesinatos. 3 asesinatos, uno de ellos con 6 víctimas, ¿no? 7 víctimas, porque al final el sastre José María Ruiz Martínez se descerrajó la tapa de los sesos con un disparo. Salió al balcón, como nos contaba Carlos Barroso en la introducción, mirando al cielo, diciendo: ellos me obligan. Y lo más misterioso de esta historia es que, si bien en 1948 apareció ese cadáver encima de la cama, tendido, una especie de ajuste de cuentas, en la misma casa, en el mismo inmueble, ese tiempo después, este hombre ponía fin a la vida de sus 5 hijos. No sabía probablemente que estaba en la misma habitación, en el mismo lugar o en la misma casa del crimen anterior, y con un cuchillo de cocina, desplazándose como una sombra, mató a Mariloli de 14 años, Adela de 12, José María de 10, Juan Carlos de 5, y luego él a su propia mujer a martillazos. José María Ruiz Martínez era una persona completamente normal que un buen día, como dice Salvador Ortega, empieza a recibir extraños anónimos que hablan de cédeme cabeza, te llevaré a Oasis, mensajes supuestamente incluso extraterrestres. Y lo que es increíble en la ficha de esta casa maldita de Antonio Grillo es que 2 años después, con otros inquilinos, la madre, una de las madres que vivía en ese inmueble, ante el juez dice que se trastorna en esa misma habitación y cuelga a su propio hijo de la percha, ahorcándolo completamente ensangrentado. Tú me hablabas en alguna de nuestras entrevistas anteriores, Salvador, cuando investigabas este asunto, que claro, entre la propia policía imagino que muchos inspectores pensarían: caramba, ya es mala suerte, ¿no?, en un mismo lugar. Puede que un lugar atraiga de alguna forma, y es a lo que vamos, el mal, lo negativo, la energía, no sé. Sí. Yo soy de las personas que pienso que evidentemente estoy más en el lado de la concreción y en el lado naturalmente de aquello que es tangible. Por tu propia perspectiva, evidentemente. Efectivamente. Y que todo aquello que tenga una aplicación lógica hay que buscarla. Eso es lo normal. Sin embargo, no cabe la menor duda de que existen esas condiciones raras y esas condiciones fuera de lo normal que se han dado en una misma casa. O sea, ahí hay el primer crimen que se comete, parece ser que es un ajuste de cuenta entre homosexuales o una riña de desamores. El segundo crimen es el del sastre, que también tenía su explicación. Este fue un poco más raro, ¿no? Efectivamente, fue más raro porque en él intervinieron pues anónimos, incluso cartas que pudieron postdatarse, personas ajenas a todo el tema,
Después encontraron explicaciones lógicas de que este hombre incluso estaba siguiendo tratamiento psiquiátrico y que el psiquiatra se asustó de ver el estado en que estaba y le pidió a él indudablemente que la próxima visita que le hiciera fuese su mujer con él. ¿Y el último caso, Salvador? Y el último caso es el de una chica joven que está viviendo con su hermana, que queda embarazada de su novio, que era gruesa y pudo guardar el embarazo durante todo el tiempo de la gestación, y que luego después, cuando ese niño nace, pues para guardar su vergüenza, para no enfrentarse con la realidad de la época en que estaba y vivía entonces, pues naturalmente lo que hizo fue lo estranguló y lo tuvo guardado además en el cajón de uno de los aparadores de esa habitación. Aquí el misterio sería, Salvador, esa pregunta tan intangible, evidentemente, pero, bueno, tú personalmente piensas que algún tipo de energía, somos energía, tú me lo has comentado en alguna ocasión, va hacia algún lugar, no lo sabemos. En Milenio 3, por supuesto, también somos tremendamente escépticos y objetivos, pero es cierto que es extraño que en el mismo lugar la gente sufriera esos trastornos y acabase con la vida. No hay casos parecidos, ¿no? En Madrid, desde luego, y en España no hay casos parecidos. No existen. Hay casos de circunstancias parecidas, de coincidencias parecidas, pero como este, y creo recordar además, porque claro, las investigaciones se llevaron en distintas épocas por distintos componentes policiales que fueron los que intervinieron directamente en este tema. Cuando luego después recoges un dossier y vas relacionando una situación con otra y vas incluso intentando penetrar en la escena propia del crimen, ves que en la misma casa que creo que ocurrió lo del desastre, ocurrió también lo de la chica, el parricidio, el infanticidio que se cometió. Te da lugar a pensar que efectivamente hay situaciones no explicables, y pongámoslos entre comillas. Yo soy una de las personas que evidentemente pienso que el hombre, creo que te contesté diciendo que el hombre era policombustible, que es energía pura y que va agotando sus propias energías a lo largo del trozo y de la época de tiempo en que permanece en vida, al menos visiblemente en vida para nosotros. Después hay una energía y que no sabemos nunca dónde va. El hecho de poder pensar que existen energías negativas, negarlo sería absurdo. En pensar que existen, creo que da lugar y pie a ello muchas facetas de la vida en las que nos tenemos que enfrentar con ellas cara a cara. Luego, ¿cómo actúan? Es lo que no sabemos. ¿De qué depende? Tampoco lo sabemos. A mí me gustaría saber, en el primer caso, en el de esta chica de Vallecas, me gustaría saber si se han hecho pruebas de cuando esa mesa se mueve, cuando esa puerta se abre, si se han hecho fotografías en infrarrojo, si se han analizado situaciones y temperaturas, no temperaturas, sí. Hay muchas cosas por hacer ahí y a lo mejor nos tropezaríamos indudablemente con alguna circunstancia inexplicable que nos pondría, pues eso, el vello de punta, indudablemente. Efectivamente, Salvador, es el sentido de Milenio 3, ¿no? Aquí no estamos hablando de ocultismo barato, de esoterismos, estamos hablando con los mejores especialistas en sus ramas, como lo hicimos en el programa pasado y en esta ocasión, dándonos cuenta, esbrozando, intentando vislumbrar que en algunos casos pasan cosas realmente extrañas, que al menos de momento nuestra ciencia, nuestra técnica policial no llega para resolverlas. Un dato importante antes de conectar con Cadena Ser Valencia, la Cadena Ser en Valencia, donde tenemos a Francisco Contreras con un caso, el último gran caso, impresionante. Salvador, una cosa importante, esa casa estaba edificada sobre un sitio especial también, ¿verdad? Sí, en todas las investigaciones que se han hecho después, y normalmente postdatadas a la época en que los hechos han ocurrido, se llegó al descubrimiento de que en aquella zona hubo en tiempo pues un antiguo cementerio. Y este cementerio llegaba parece ser que desde bastante abajo de la calle de lo que hoy es San Bernardo hasta incluso la propia calle Grilo. Si podemos pensar en fenómenos posteriores y fenómenos paranaturales, indudablemente pues tenemos que pensar, y nos han mostrado muchas leyendas, muchas situaciones parecidas e incluso películas que se han hecho sobre este tema, los estudiosos y los expertos nos han llegado a mostrar que evidentemente hay unas energías no dominables y que esto puede haber sucedido pues por estar esas construcciones encima de un cementerio. Realmente espeluznante. Una cosa para toda la audiencia, milenio3@cadenaser.com, ¿se acuerdan, verdad? Hemos recibido cientos de mails, impresionante la acogida de todos vosotros pidiendo temas. Queremos que sigáis haciéndolo, que seáis vosotros quienes digáis y planteéis la directriz de este programa, investigando nuevos casos. Ha sido increíble vuestra acogida, lo repito, milenio3@cadenaser.com. Ahora, dentro de un momento, conectamos con Valencia. La otra realidad, Milenio 3, en la Cadena Ser. Seguimos haciendo esta especie de rueda informativa por España. Estuvimos con ese terrible caso Vallecas. Hablamos de la Casa Maldita con Salvador Ortega, uno de los investigadores. Un caso policial impresionante. Y ahora no nos quedamos quietos. Milenio 3 jamás para.
nos vamos a la cadena SER en Valencia, donde está Francisco Contreras. El último caso español investigado por la Policía Nacional tiene lugar en Valencia, en Chirivella. Don Francisco Contreras, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, desde la calle Don Juan de Austria, estudios Cadena SER. La verdad es que ha sido impresionante, bueno, ese caso. Tú lo has investigado en primera persona como periodista. Hay un informe policial. ¿Qué ocurrió, muy brevemente, Francisco, en este último caso español, información completamente exclusiva, donde la policía se vuelve a enfrentar a una casa, vamos a llamarla encantada, poltergeist, bueno, como cada uno quiera? Es el último gran caso en el que los policías, la policía local de Chirivella, Iker, es testigo de fenómenos extraños, porque ha habido a lo largo de estos últimos años casos o intervenciones policiales, pero nunca han visto fenómenos extraños. En este sí, en Chirivella. Tengo aquí el parte de intervención con esa tenue luz que también tenéis vosotros en los estudios. Si quieres te doy los datos. Fecha 19 de junio de 1999, referencia 164/99, firman los agentes 104 y 706 y comienza ese parte de intervención o esa actuación policial a las 4:50 horas de la madrugada. Si quieres, Iker, te leo rápidamente algunas partes de este informe. Por supuesto. Que dan detalles escalofriantes para la audiencia. Cuando los policías que suscriben patrullaban el servicio de vigilancia por la población, son requeridos por base para personarse en el domicilio arriba indicado por molestias de ruidos. Que personados en el lugar referenciado se pueden escuchar repetidos golpes sin poder determinar la procedencia de estos. Que una vez descartadas todas las posibilidades lógicas del origen de los golpes, se desconoce por completo esta, informando a la fuerza actuante que se trata de un caso desconcertante. Así fue aquel encuentro entre las fuerzas de seguridad del Estado y lo desconocido. Probablemente, Francisco, el último expediente X. Consideramos siempre, y que la audiencia pues vaya acostumbrándose, expedientes X a todos esos informes, como hoy estamos viendo, donde la policía, donde los jueces, donde los propios militares son testigos de fenómenos que no se pueden catalogar. En este caso, una periodista de Canal Nou tuvo la oportunidad, iba a decir la fortuna o la desgracia, eso nunca se sabe. No, desgracia. La verdad es que, bueno, fue increíble el hecho de que ella misma, prácticamente y con la policía, se coló en el inmueble donde estaban ocurriendo cosas muy raras. Un niño también era protagonista y vivió cosas estremecedoras. Pudimos hablar con esta compañera periodista, pudimos hablar con ella y realmente nos contaba una cosa escalofriante. Lo resume de esta forma. Primero una serie de golpes extraños que se oían en la pared. Yo no supe apreciar exactamente en qué pared, porque eran como unos golpes que retumbaban, ¿no? Así como con mucho eco. El niño estaba solo en la habitación y todo el resto de gente estábamos en el salón. Se empezaron a oír primero golpes, ya digo, fuertes, y en fin, aquello empezó a ponerse un poco tenso. Después se oyeron como golpes de persiana. Cuando bajas una persiana muy fuerte que cae de golpe, pues se empezaron a ir ruidos similares a eso, ¿no? Una persiana que bajaba fuerte. Caía agua del techo de su cuarto. Había como gotas, el techo humedecido. Se oyeron también pasos en el piso de arriba, en un piso en el que no vivía nadie. Salvador, a nivel policial, cuando los inspectores investigan estos hechos, ¿se es muy reacio para redactar esta información o hay que hacerla porque es una intervención más? No, sin duda tienen que... Cuando la policía la solicitan para una intervención del tipo que sea, lo menos que pueden hacer es personarse y prestar la ayuda que puedan entender. Lo único que ocurre es que cuando se encuentran ante fenómenos de este tipo, indudablemente no existe una verdadera reacción policial como pudiera ocurrir en cualquier otro tipo de delito, ¿no? Pero naturalmente yo quizás desde un punto de vista más incrédulo, por decirlo así, me hubiera dedicado mucho más a fondo pues a intentar pues grabar esos golpes, ver dónde se producen, en aquel momento pues ver si hay diferencias de ambientes, humos que aparecen, sustancias, fluidos que aparecen manchando, muy etcétera, importante, etcétera. Salvador, lo que comentas, porque Francisco, tú hiciste un informe importante y sobre poltergeist, un momento, Francisco, poltergeist y casas encantadas en España. Te quería preguntar, que es que mucha gente nos lo pregunta a veces, y vía mail nos lo pregunta, que hay una serie de síntomas que también ocurren aquí en Valencia, que ocurren en estos casos, que son bajadas de temperaturas, golpes rítmicos que no surgen de ningún lugar. Parece que todo tiene, el llamado fenómeno poltergeist tiene una especie de recreación muy concreta. Eso ocurrió en Valencia, ¿verdad, Francisco? Ocurrió en Valencia, además todo esto se desata o estalla en junio, en 1999, pero comienza 3 meses antes con el desafortunado y fatídico juego de la Ouija, como bien decías antes, Iker.
cuando Raúl Zarzoso, un joven de 13 años de edad, en aquella época estudiante de primero de ESO en el Colegio Antonio Machado, pues junto a compañeros como David o Iván o Rafa, empiezan a practicar esta ouija extraña, en la que una especie de duende burlón, presuntamente un duende burlón de estos que se manifiesta en este jueguecillo, les amenaza y dice que se va a quedar con ellos. Durante esos 3 meses, para que la audiencia se haga una idea, la familia de Raúl Zarzoso, concretamente su madre, Manuela Ledo, empieza a experimentar en su casa una serie de percusiones estremecedoras y repetitivas, como más o menos sería esto. Eso a nivel de parapsicología, vamos a llamarlo así, nosotros no somos expertos en parapsicología, conocemos algo, pero lo que dicen los expertos sería algo así como raps, ¿no? Es decir, rap significa golpe seco, que además se repite desde el inicio de los tiempos, desde que estos fenómenos ocurren, y es la característica típica de este caso, ¿no? La denominación técnica es raps, pero a esos raps le siguieron otra serie de casuística muy extraña, ¿no? Hacía mención Cristina Vallés, excepcional reportera del canal autonómico valenciano, que pudo hacer un reportaje sobre esta casa misteriosa, que veía cómo se materializaban una especie como de líquido cristalino, ¿no? De gotas de agua, ¿no? Que se llaman aportes técnicamente. Curioso que solamente hay 2 casos más en España con este tipo de fenomenología, uno en Madrid, en la calle Marqués del Monasterio número 11, en el Baúl del Monje, en una tienda, en un anticuario, y otro que ocurrió en el año 91 en Málaga, en la sede de la editorial Plaza y Janés. El mismo fenómeno exactamente, Iker, pero había más sucesos extraños, ¿no? Inexplicables, como era el movimiento de pequeños objetos por el interior de las habitaciones. Las camas temblaban, sombras errantes se desplazaban por el interior del piso, ¿no? Por los pasillos y las habitaciones. Unos fenómenos, además, que pudieron ser contemplados o experimentados no solamente por Manuela Ledo y Raúl Zarzoso, los protagonistas de esta historia en Chirivella, sino por Luis Ledo, Manuela Bonet, los padres de Manuela, el cuñado de Manuela, Manolo Herrera, incluso una amiga, María Luisa Guerra. Y yo te voy a dar un dato en exclusiva, Milenio 3 va a dar un dato en exclusiva sobre este caso, Iker, aprovechando que además está ahí Salvador, que es que los policías volvieron a actuar en esa casa, volvieron a acudir a la llamada, a la petición de auxilio de esta familia, concretamente la noche en que Cristina Vallés y Tere Roch grababan ese reportaje para el canal autonómico valenciano. Bueno, pues uno de los agentes, en este caso el 706, con indicativo móvil 1, tuvo que salir de esa casa espantado por los raps, esos golpes repetitivos que sonaban en Chirivella. Se hicieron grabaciones, tenemos esos documentos sonoros grabados y algún día en Milenio 3 nuestros oyentes lo podrán Seremos escuchar. Los primeros, Francisco, en escucharlos. Un abrazo muy fuerte, gracias por esa información. El último poltergeist que realmente ha ocupado y preocupado a la policía española. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Sigue esta información constante por toda España y nos vamos de Valencia, Salvador, a Sevilla, donde ha habido, parece mentira, estos fenómenos. Tú asentías, ¿verdad?, ahí ante el micrófono de la cadena SER, cuando decían aportes. Son fenómenos que en todo este tipo de casos a nivel policial han ocurrido siempre, de la misma forma, ¿no? Suelen ser repetitivos, o sea, hay una serie de circunstancias y de fenómenos de este tipo que aparecen en estos casos. Hombre, si tenemos que pensar que el simple hecho de tener un juego donde aparece un abecedario completo con una serie de números, y aparece un indicativo que a veces hemos escuchado jugar al vasito, o un vaso que se tiene que mover con las manos puestas de todos encima del vaso. A veces, pues yo he sido testigo donde el vaso era empujado por más de uno. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿te empuja a ti alguna fuerza a empujar ese vaso, o es realmente la fuerza la que mueve el vaso? También el creer que todo esto puede ser desencadenante de ese propio juego me resulta un poco extraño, pero sin embargo las pruebas, ¿no? Efectivamente, las pruebas están ahí. Esto se repite. Hablamos de espíritus burlones. Lo que sí en realidad tenemos que poner entre comillas y hacerlo con bastante discreción es hablar naturalmente de presencia de espíritus, o a veces o de energía. No sabemos cómo funciona nuestro cerebro, no sabemos hasta dónde es capaz de llegar en cualquier momento, no sabemos en qué punto podemos dominar o dejar de dominar una fuerza que puede ser que con los años venideros podamos tener noticia de ello. Pues posiblemente seamos nosotros los que proyectemos y reflejemos esto. Lo que pueda ocurrir después, naturalmente, nos deja escamar, no encuentro explicación para poder decir efectivamente por qué esto se desencadena, y sobre todo cuando estos fenómenos son repetitivos cada vez que se producen. Pero es apasionante, Salvador, tratarlo desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la criminalística, porque nos damos cuenta de que hay mucho más
de lo que parece, de lo que nos cuentan. Hay casos realmente que siguen ahí absolutamente sin resolver. José Manuel García Bautista está en Sevilla, es uno de nuestros colaboradores y corresponsales en el sur, porque precisamente ahora, y Milenio 3 siempre está al cabo de la calle, al cabo de la actualidad, está ocurriendo en el barrio de la Macarena uno de estos hechos que ha tenido ya, ha motivado la atención policial, se está llevando con mucho sigilo y están ocurriendo. Tenemos poquito tiempo, José Manuel, estás en el lugar, dime qué ves, dónde es el lugar, o bueno, cómo es ese sitio exactamente, pero ¿qué ha ocurrido en estos últimos meses en Sevilla que tú tan afanosamente estás investigando? Pues sí, buenas noches, Iker. Pues ahora mismo nos encontramos justamente en un solar que hay en ese barrio de la Macarena, que se ha ganado por derecho propio también el apelativo, el calificativo de maldito, ¿no? Quiero que os ubiquéis, es un lugar, ahora mismo hace fresquito aquí en Sevilla, es un lugar de unos 50 metros por 25, en plena obra, junto a unas ruinas prerromanas, y en las obras ya hace tiempo que se dejó de trabajar, vaya. El tiempo en forma de óxido ha dejado ya huellas en los cimientos de la obra, ¿no? Y aquí han pasado unos extraños fenómenos durante estos últimos meses. Historia que ha sido ampliamente investigada tanto por mí como por mi compañero, por Rafael Cabello, pues aquí ha sucedido básicamente apariciones de sombras, ruidos extraños también, un extraño fenómeno de apariciones a un vigilante de seguridad e incluso uno de los obreros de aquí de la obra. Podríamos calificar también como desapariciones de objetos en el sentido de una extraña fenomenología poltergeist. Los trabajadores que aquí desempeñan su labor hace semanas que ya tuvieron que abandonar atemorizados la obra. ¿Llegaron a abandonar la obra las personas que estaban allí por lo que estaba sucediendo? Esto está parado totalmente. Esto está parado totalmente porque es que no se quiere trabajar aquí. Y es cierto, José Manuel, porque vamos rapidísimo, tengo que decirle a la audiencia de Milenio 3 que tendremos los testimonios de esas personas. Queríamos solamente contactar con José Manuel para que nos hiciera un recorrido, pero es cierto que ha habido una serie de suicidios en el lugar donde luego han empezado a ocurrir los hechos, ¿no? Ha habido más que suicidio, Iker. Ha habido más que suicidio. Las últimas investigaciones que ha llevado Rafael Cabello por un lado y por otro han dado lugar a descubrimientos sorprendentes, ¿no? Porque en el lugar ha habido 2 asesinatos, también ha habido un tiroteo en que falleció también la víctima, evidentemente. Apareció hace años también dentro de un baúl un cadáver de una persona. También un suicidio, como tú bien dices, un suicidio de un hombre que, bueno, la forma de morir fue aterradora. Se apoyó un machete contra el pecho, salió corriendo contra una pared y se rajó el corazón, literalmente. De todo esto hay documentación, hay fotografías, por supuesto, e incluso tenemos los testimonios de las personas que, evidentemente, en cuantito que estén procesados, tú sabes que Milenio 3 será el primero en tener esos datos, vaya. José Manuel, la verdad es que es impresionante realmente. Yo creo que merece la pena tratar el caso con profundidad, con esos testimonios, con esos documentos, porque es un caso actual, un caso que está ocurriendo ahora mismo y que está soliviantando aparte del barrio de la Macarena con sucesos escalofriantes. Merece mucho la pena tratarlo en profundidad y lo haremos. Un fuerte abrazo, compañero. Nos escuchamos muy pronto aquí en Milenio 3. Salvador, es curioso, no te lo había preguntado antes, pero con tu larguísima experiencia, siempre hay una relación entre los lugares donde ha habido hechos luctuosos, crímenes, matanzas, vamos a llamarlo así, y luego estos fenómenos, ¿verdad? Parece que suena ciencia ficción, pero es que es así. Hay una proyección, indudablemente, es lo que se suele llamar de mimetismo a ciertas personas cuya mente no esté naturalmente en una favorable situación, que se empujen a suicidios, que se empujen a tiroteos y que lleguen naturalmente a formular definiciones como para que a aquel lugar se le pueda clasificar de maldito. Hablaba de unas ruinas romanas, ¿no? Naturalmente, con independencia de la investigación del caso policial que pueda ocupar el tema y de los hechos que se hayan cometido, que naturalmente la policía sevillana, la cual conozco bastante bien y además están bastante bien dotados en sus éxitos, esa es la realidad, pues lo llevarán naturalmente muy al cabo de la calle. Ahora bien, los fenómenos que se puedan paranormales o fuera de la normalidad que se puedan dar en esa situación, yo creo que los investigaría mucho más profundamente. O sea, pero el hecho de que se pueda proyectar, es decir, el lugar es maldito y me tengo que es que incluso ese
Yo es la primera vez que escucho esa forma de suicidio. Curiosísimo, ¿verdad? A mí yo pensaría incluso la participación de otras personas. Sería un tipo de ritual, ¿no? Algo parecido, o un ajuste de cuentas, o intentar dar a parecer que los hechos aparezcan como suicidio y no sean tales, etcétera. Salvador, la experiencia, tu experiencia como investigador policial, como experto criminalista, como uno de las personas que mejor y más profundamente ha investigado algunos de los grandes casos policiales de este país, yo te emplazo y te invito, sé que esto se queda muy corto, porque va a haber muchos temas en los que tú tienes que estar presente. Ya sabes que cuentas conmigo para este tipo de cosas, cada una vez que quieras. Un abrazo muy fuerte, Salvador, un auténtico placer tenerte aquí. Como un placer dar paso a Carlos Barroso y a Carmen Porter, porque esta semana las noticias vienen cargaditas. Las noticias, el informativo de Milenio 3, ha dado mucho de sí esta semana. Ya verán, compruébenlo por ustedes mismos. Informativo y el Palacio Real de la Ciudad Condal, el protagonista. Conocidas son las historias que hablan de sonidos misteriosos y sombras que se mueven por las galerías de los grandes palacios, pero en este caso han llegado hasta tal punto que los vigilantes de seguridad que trabajan durante la noche ya no quieren realizar su labor de supervisión en determinadas zonas. Enseguida hablamos de esto, será después de que Carmen Porter nos avance otras noticias para esta noche. Comenzaremos con los rostros más antiguos del mundo que han sido hallados en el suelo de la caverna La Marche, al sur de Francia. Nos iremos hasta Egipto, donde han sido descubiertas 7 tumbas que datan de 1307 a.C. y han comenzado en Atapuerca una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento arqueológico de Grandolina. Para terminar, hablaremos de la oposición de Carlos de Inglaterra a que se lleve a cabo la construcción de un parque temático sobre el conde Drácula. Y como adelantábamos hace unos segundos, Barcelona es nuestro primer destino. Se habla de ruidos extraños, objetos que cambian de lugar y sombras que se mueven en la noche. Fenómenos que han dado más de un susto a los vigilantes de seguridad del Palacio Real barcelonés. Carmen. Los guardas de seguridad aseguran que los cuadros se descuelgan solos y un piano que se encuentra en una de las habitaciones comienza a tocar una suave melodía. También en el Palacio de los Virreyes han acontecido fenómenos extraños, por lo que durante unas semanas los vigilantes se negaron a realizar las correspondientes rondas por el recinto. Un científico alemán ha redescubierto en el sur de Francia lo que podrían ser los rostros humanos más antiguos del mundo. Ha sido en la caverna de la Marche, en Lisa-le-Château. Las imágenes ya fueron localizadas hace medio siglo en el suelo de la cueva, pero después cayeron en el olvido. Son dibujos de gente real, hombres y mujeres en bata, con sombreros y botas, que pueden tener hasta 15.000 años de antigüedad. Y en Francia seguimos, porque desde allí nos llega otro descubrimiento arqueológico sorprendente. Nos habla de él el corresponsal de la cadena SER, José María Patiño. La construcción de una carretera al sureste de Clermont-Ferrand, en el macizo central francés, ha dado como resultado el descubrimiento de una tumba colectiva singular. 8 caballeros galos yacen junto a sus caballos, todos tendidos sobre su costado derecho, el brazo izquierdo sobre el hombro del cadáver que le precede, con la cabeza hacia el sur y la mirada al este. ¿Qué significa? Ningún antropólogo lo sabe a ciencia cierta, dado que los galos tenían rituales funerarios extravagantes. La ausencia de materiales impide determinar el origen de los enterrados, en cuyos esqueletos no se observan tampoco traumatismos que revelen su participación en alguna batalla, bien contra las tropas de César o entre las propias tribus galas. Tampoco se descarta que hubieran fallecido en alguna muerte ritual, ya que los druidas, según dan a entender algunos textos, leían el futuro en las entrañas de los animales y en ocasiones de los humanos. Siguiente parada, Egipto. Un equipo de arqueólogos ha descubierto al sur del Cairo 7 tumbas de la 19ª y de la 20ª dinastías. Están datadas entre los años 1307 y 1087 a.C. y están fabricadas en ladrillos de barro. Tai Hawass, director del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, ha revelado que en una de las tumbas se ha descubierto el pedestal de una pequeña pirámide en cuyos costados está esculpida la imagen que representa al dueño de la tumba, con las manos levantadas hacia el cielo en acto de veneración. Científicos de la NASA han obtenido ya las primeras conclusiones sobre uno de los mayores secretos de la Luna, lo que hay debajo de la corteza del satélite terrestre. 33 años de investigaciones han llevado a concluir que el corazón de la Luna es caliente y blando. Los rayos láser son el único vehículo para hacer rebotar la luz en la Luna, ya que es la única radiación que se dispersa poco en el largo viaje de ida y vuelta. En Estados Unidos, el observatorio más importante es el de la Universidad de Texas, que utiliza un telescopio reflector y un láser que manda hasta 1.000 millones de vatios de potencia. Además, los científicos esperan que una mayor precisión de las medidas permita explicar la expansión del universo. Atapuerca vuelve a estar en el centro de interés arqueológico. Esta semana se ha iniciado una nueva excavación que este año durará 2 meses y que coincide con el 25º aniversario de la investigación de los yacimientos en los que se encontraron los restos del primer homínido del continente europeo. Desde Radio Castilla de Burgos informa Francho Pedrosa. Más de un centenar de investigadores trabajarán en Atapuerca en la campaña que celebra el 25 aniversario del inicio de los trabajos en la Sierra Burgalesa. Por ello también las excavaciones durarán el doble. 2 meses de trabajo que se centrarán en intentar llegar a nuevos niveles de ocupación en Grandolina, el yacimiento más rico de Atapuerca, en el que se agilizará la recuperación de fósiles para completar la documentación sobre el Homo antecesor.
Los paleoantropólogos consideran fundamental poder corroborar las hipótesis que manejan sobre esta especie única de homínido. El equipo tiene expectativa, además, de encontrar restos de Paleolítico Medio en la cueva del Mirador. Y hay otras noticias que esbozamos ya de forma breve. Expertos franceses, belgas y rumanos han descubierto en Rumanía el mayor yacimiento de huevos de dinosaurio del Cretácico superior en Europa. El yacimiento está compuesto por 11 nidos con unos 40 huevos de dinosaurios y fósiles de mamíferos y otros vertebrados entre 65 y 74 millones de años de antigüedad. La NASA ha creado relojes atómicos de máxima precisión capaces de no retrasar ni un segundo en millones de años. Los científicos del programa de física fundamental de la NASA pretenden poner a prueba las teorías de la gravedad y así guiar naves espaciales y resolver una gran variedad de problemas prácticos. Según han asegurado, marineros, soldados, caminantes y pilotos dependen de relojes atómicos, aunque no lo sepan. Y una más, parece que el príncipe Carlos de Inglaterra no le gustan mucho los vampiros. Según Carlos de Inglaterra, la futura construcción del parque temático del Conde Drácula en Transilvania, Rumanía, destruirá las características particulares de la ciudad. Por su parte, Greenpeace también ha denunciado el proyecto, ya que amenazan los alrededores de bosques centenarios y una zona medieval. Pues hasta aquí las noticias en Milenio 3, como siempre, la semana que viene, más. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Nos vamos, rapidísimo, ni más ni menos que a la República de San Marino. Es una noticia anexa a este informativo. Javier Sierra, nuestro colaborador habitual, está allí porque hay un congreso impresionante. Tenemos un poco tiempo, Javier, pero cuéntanos, ¿dónde estás en San Marino y qué está haciendo, qué se hace allí en ese lugar? Buenasera. Buenasera, Javier. Pues mira, en estos momentos están cenando debajo del piso en el que me encuentro, en el Gran Hotel de San Marino, en una misma mesa, John Anthony West, Robert Schoch, que es el geólogo que dató la Esfinge en más de 7.000 años y que desató una enorme controversia hace una década, Graham Hancock, que ha revelado en su conferencia de hoy que ha descubierto en el Golfo de Camboya las ruinas sumergidas de una ciudad que solamente pudo haberse construido cuando las aguas del Golfo de Camboya estaban mucho más bajas hace 9.000 años. Si su información es corroborada científicamente en los próximos meses, lo que va a querer decir esto es que hace 9.000 años existía ya una ciudad y una civilización urbana perfectamente desarrollada, que es algo que nadie ha aceptado hasta fechas muy recientes. Y también está Robert Bauval, el hombre que descubrió que las 3 grandes pirámides de Giza están orientadas hacia la constelación de Orión, y ha revelado algo excepcional, que es en lo que está trabajando en estos momentos, que la desviación que se ha encontrado en otras pirámides con respecto a las estrellas parece que tiene que ver con el horóscopo del nacimiento del rey, con la fecha del nacimiento del rey al que estaba dedicada cada una de esas pirámides. Como tú has dicho, es un congreso impresionante, es la 3ª reunión mundial sobre los orígenes perdidos de la civilización y los anacronismos en la arqueología y en la historia, así se llama este congreso, y los descubrimientos que se están revelando son abundantes. Realmente, Javier, impresionante, nos contarás muchas cosas a tu regreso. Desde luego. Te esperamos, feliz viaje y seguro que traerás sacos y sacos de información para Milenio 3. Un abrazo fuerte, compañero. Hasta pronto. Y tenemos ya, pues toda la comunicación de la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, milenio3@cadenaser.com. Carmen Porter, la sintonía de Millennium, no podía ser otra, la que despide o va lanzando la recta final de este gran programa de hoy. Creo que ha sido interesante para todos ustedes. Carmen, un montón de llamadas, un montón de mails, de correos electrónicos. Milenio3@cadenaser.com nos han llegado un montón de peticiones sobre temas que pasamos a esbozar. Antes que nada nos han dicho que, Iker, ¿cuándo firmas en la Feria del Libro? Bueno, muy sencillo, el libro Encuentros estará mañana por la mañana y el fin de semana que viene. Esperamos a todos los amigos de Milenio 3, ahí estaremos orgullosos y contentos de estar con todos vosotros. Víctor Guinea nos dice que si podemos hablar algún día del código secreto de la Biblia. Nestalí, por su parte, nos comenta: me gustaría que tratáis el tema de la Sábana Santa y, por extensión, el misterio de René Le Chateau. Tengo que decir una cosa, Carmen, tenemos un programa absolutamente único, exclusivo. Pasamos 4 días junto a la Sábana Santa de Turín y nos trajimos un montón de información, con cosas que no va a poder escuchar en ningún otro sitio. Informes, ADN, la NASA, todo en Milenio 3. Juan Gutiérrez nos dice si por favor podemos tratar el tema de las caras de Belmez.
un tema muy conocido por ti, ¿verdad, Iker? Bueno, pues fíjate, las caras de Belmez, ni más ni menos. Yo creo que lo malo es que en esta hora que todo el mundo que nos escribe dice que se queda muy corta, bueno, haremos 1 o 2 programas, las caras de Belmez y el otro lado de las caras de Belmez. Javier Valero quiere que esbocemos las conspiraciones, tanto intoxicaciones en el tema OVNI como en el viaje a la Luna. Pues esos temas realmente serán enfocados además con especialistas, los mejores especialistas nacionales e internacionales. Os prometemos que sois vosotros los que hacéis Milenio 3, los que encargáis cada una de estas investigaciones. ¿Y qué opinas de los exorcismos que David Cuevas Castillo nos pide? Bueno, don David Cuevas Castillo, un oyente que nos pide exorcismos. Yo tengo que decirle que tendrás exorcismos y eso puede ser casi como una amenaza. Gracias, Carmen, un montón de temas. Katia Rocha, tendremos un contestador y sobre todo tenemos ganadores de esos 10 libros, encuentros para toda la audiencia. Eso es, lo prometido es deuda. Nos tienen que mandar un email con su dirección los siguientes oyentes. A ver, tomen nota. María Martín Uclés, Neftalí, Vicente Arenilla, Raúl Madroña Almarina, Inmaculada Roca Herrera, Miguel Ángel Tenorio Camacho, Eva Rivera, Carlos Bernuez, Daniel Pérez Verdejo y Rafael Leosada. Por favor, nos indican bien su nombre, apellidos, dirección donde le enviamos el libro y la semana que viene regalamos 5 libros de Misterios de la Iglesia, publicado por la editorial EDAP, con Carmen Porter. Ha sido un placer, Milenio 3, todo un equipo, les habló Iker Jiménez. Nos vemos el próximo sábado. Sean felices.